Hola. Bienvenidos a este curso. Este curso es para ustedes y se trata de lo que sería el transporte. Está dedicado a Jamar y yo les quiero agradecer mucho el que me permitan ser su instructora. Quiero comentarles que todo lo que hacemos pues tiene una situación que involucra siempre pues nuestra especialidad, nuestro servicio, y en esta ocasión Jamar me ha contratado para transmitirles toda esta información que es a través de las normas. Me llamo Ángeles Carpinteiro, soy química farmacéutica bióloga y estoy especializada en toda la cuestión de alimentos, medicamentos, cosméticos, remedios herbolarios. Pues en esta ocasión quiero compartirles mi experiencia en cuanto a este curso que he preparado, la verdad dirigido especialmente para ustedes y con mucho gusto. Estoy a sus órdenes y vamos a empezar. Gracias. Pues aquí quiero presentarles el temario que vamos a tener y me gustaría mucho que ustedes estuvieran anotando, si tienen por ahí un cuadernito, si quieren hacer sus preguntas y de alguna manera si hay alguna duda para que nos las hagan llegar, y con todo gusto todas las dudas, preguntas, algún comentario, cualquier situación que se dé durante el curso, pues con mucho gusto vamos a estar a su disponibilidad para contestarles y darles respuesta a cualquier duda. Entonces tengan su cuaderno y esperamos que se vayan resolviendo todas las dudas dentro de este curso. Pues como temario tenemos que todas las normas mexicanas, como sabemos, pues son obligatorias y están regidas, en especial las de medicamentos, las de alimentos y también las de cosméticos, que es en las que nos vamos a basar en este día, están basadas y regidas por COFEPRIS. COFEPRIS es la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios y ellos, cualquier situación de riesgo, pues es cuando ellos intervienen, ya sea multando o clausurando. Por eso es importante que nuestro trabajo lo realicemos con esa cuestión de ser dedicados, expertos, con conocimiento, con todas las herramientas que nos otorgan para que hagamos buen uso de ellos. Yo les quiero comentar que, por ejemplo, si se hace un medicamento, un alimento, un cosmético, todo lo que se involucra desde la materia prima, la fabricación, la mano de obra, la producción, el empaque, pues es muy importante. Por eso el transporte ahora cada día está tomando más importancia. ¿Por qué? Porque algo que si ya se produjo, si ya lo llevamos nosotros, pues tenemos que custodiarlos porque va a llegar a manos del consumidor. Y si nosotros nos ponemos en el papel de consumidores, pues siempre queremos lo mejor. Cuando vemos una cajita maltratada o algo que se está saliendo, la verdad no nos interesa en qué parte de la producción o en qué parte del almacén o en qué parte del transporte haya sufrido daño. Nosotros lo que queremos es un buen producto. Por eso es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso hacer las cosas también en el punto que a nosotros nos encomienda, que es el transporte. Y bueno, pues en este temario, como les mencionaba, pues vamos a ver toda la cuestión de las normas, cuál es su objetivo y su campo de aplicación, cuáles son las referencias, las definiciones, que muchas veces como que entendemos muchas cosas, pero no sabemos en dónde buscarlas. Pues precisamente en estas normas, tanto de medicamentos como de alimentos y cosméticos, se encuentran todas las definiciones, los símbolos, que a veces por ahí cuando llegamos a las empresas pues vemos que tienen algunos símbolos, algunas abreviaturas, y que también es importante que nosotros empecemos a comprender y entender de qué nos están hablando o a qué se refieren. Entonces, bueno, ahorita vamos a estar enfocados en esta parte que es muy importante, en el transporte, tanto para medicamentos como para alimentos y cosméticos, que como les decía, pues son productos que son básicos para nosotros como humanos y que lo que más buscamos es que no vayan a estar contaminados o que no vayan a tener algún problema funcional. Y bueno, pues también viene toda la parte de la documentación que tenemos que estar listos. Como se habrán dado cuenta, en las entregas de algunos productos y de algunos servicios que ya tienen, pues de repente sí les piden que tengan su checklist, que tengan cierta documentación. Pues quiero decirle que en estos productos todavía son más estrictos y hay más dedicación y hay que tener todo absolutamente más detallado, más de alguna manera documentado. Porque además esta información nos sirve muchísimo para que en cuestión, como yo les mencionaba, de una autoridad que es federal como COFEPRIS, haga una verificación. Nosotros tenemos que tener los registros, la documentación y todo lo que vamos a ver ahorita. Entonces, lo importante es que vayan haciéndolo, vayan implementándolo y lo vayan día a día
no dejando nada en vacío, sino seguirlo aplicando. Y bueno, pues también vamos a ver lo que es el equipo y el instrumento. Para nosotros, bueno, en la parte del transporte, pues entendemos que tenemos el transporte y que tenemos que cuidarlo porque es la herramienta básica de nuestro trabajo. Entonces, tiene que estar impecable. El personal, pues también, como ya lo mencionamos, cumple un papel muy importante, muy fundamental, y que ustedes, pues también de alguna manera tienen que seguir esa cadena para que estos productos lleguen y los consumidores pues estén completamente agradecidos y sobre todo que cumpla esa función el producto que ellos esperan. Y bueno, pues la limpieza del transporte y todos los lugares donde nos movemos y a donde vamos, incluyendo nosotros como persona, pues también tiene mucha influencia. El control de plagas, porque a veces, aunque digamos, bueno, es que es transporte, si nosotros no nos fijamos y de repente por ahí estamos, y bueno, creo que lo hemos notado que en algunas colonias hay coladeras donde salen ratas, salen también cucarachas, muchos insectos, o nos ponemos en una zona que no nos damos cuenta, pues siempre hay que estar al pendiente, y por eso también las plagas pues cumplen una función importante en nuestro transporte. Y bueno, pues capacitarnos, eso es la parte más importante, porque en muchas ocasiones decimos, es que yo no sabía, nadie me dijo, o no lo entendía, o no sabía dónde buscar la información. Entonces la capacitación también cumple un papel muy importante y fundamental. Por eso estoy aquí con ustedes, para acompañarlos en este curso, y que bueno, cualquier cosa, vamos a seguir también a sus órdenes. Gracias. Pues como yo les comentaba, actualmente no tenemos una normativa que sea específicamente para el transporte, pero sí contamos con las normas que son para lo que serían las buenas prácticas de fabricación de medicamentos, como es la 059. Lo que ustedes observan ahí como NOM significa Norma Oficial Mexicana, que son obligatorias, como les había comentado, y para comercializar y hacer nuestras actividades, pues necesitamos cumplir con estas normas. Esta fue del año 2016. Y ahorita que les indico el año, es muy importante que siempre estemos actualizados, porque a veces las normas tienden a modificarse. Hace poquito se modificó, por ejemplo, la norma del empaque de las tablas de declaración de los alimentos. Entonces hubo mucho ruido, que qué pasaba, y se tuvo que actualizar. Entonces siempre hay que estar al pendiente de que las normas estén vigentes. Esto lo podemos ver directamente en COFEPRIS o en el diario oficial, que las normas que estamos aplicando pues sean las vigentes. Y bueno, pues les comentaba que esta es la de medicamentos, la 059. La 251, que es del año 2009, pues habla de todas las prácticas de alimentos, y ahí también menciona un poco pues lo que estamos viendo, lo del transporte, la higiene y todo lo que vamos a comentar. Y bueno, pues para las buenas prácticas de los cosméticos tenemos la norma 259, que esta entró en vigor hace poco, en el 2022. Esta área de los cosméticos estaba así como que no muy atendida, pero viendo la importancia con todo lo que hemos tenido de problemas de pandemias y todas las cuestiones de alergias, pues empieza también a tomar mucha importancia. ¿Por qué? Porque muchos de los productos que nosotros consumimos en cuanto a cosméticos pues van hacia la piel, y como ustedes saben que cualquier problema de contaminación pues se transmite también por la piel, ya sea por el cuero cabelludo, por ejemplo en los champús, por las cremas, por los maquillajes. Por eso también es muy importante que en el transporte se tome en cuenta cómo los estamos transportando y las condiciones en las que las tenemos que hacer, y todo esto se encuentra en las normas, o muchas veces en el área de transporte. Pues yo les comentaba que van a tener que estar tanto con sus clientes como con ustedes, y como el lugar donde van a entregar, van a tener que tener acuerdos, van a tener que negociar y van a tener que conocer las políticas, porque cada empresa tiene sus políticas internas y pueden determinar cuándo, cómo y cómo tienen que estar las condiciones, por ejemplo, del transporte y del personal, pero también a dónde van a entregar. Les pueden poner los horarios, en qué momento, en qué lugar, en qué condiciones lo tienen que hacer. Entonces tienen que así como que ampliar esta conciencia de trabajar no solo para Jamar, sino también para las empresas que son sus clientes, como también para las empresas a donde van a entregar. Pues todas estas normas, este curso lo que está haciendo es resumiendo y también aglomerando estas tres normas, para que de una vez la más estricta es la de medicamentos. Basándonos en ella, pues podamos ver que también se aplica tanto a alimentos como a los cosméticos. Entonces, el objetivo y el campo de aplicación de esta norma es establecer los requisitos mínimos necesarios para el proceso de la fabricación de los medicamentos, de los alimentos, de los cosméticos,
para el uso humano y su comercialización. Recuerden que el transporte pues es una de las partes también más importantes porque ya está el producto para llegar al consumidor y esa parte es muy importante que también llegue impecable. Y bueno, el campo de aplicación es de observancia obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas partes donde se quiera comercializar medicamentos, alimentos, cosméticos, estamos obligados a cumplir con estas disposiciones o requerimientos que contienen estas normas. Y bueno, una de las partes también muy importantes es que estas normas contienen referencias. ¿Qué significa? A veces no nos podemos basar en una sola norma. Hay otras normas que tienen referencia y que tenemos que conocerlas. Les pongo aquí varios ejemplos. Por ejemplo, para las unidades, pues sería la norma 0.8, para la norma 0.30 para ver también las tolerancias. Hay veces que, por ejemplo, algunas personas manejan las unidades y no las ponen correctamente. Por ejemplo, ponen gramos con G grande, por poner un ejemplo, kilocalorías con K grande. Entonces, todas estas normas vienen a complementarnos, por eso se ponen como referencia. Y bueno, esto es muy importante que ustedes sepan que si quieren ampliarse más en el tema de la normativa, pues que también tenemos estas referencias que van de la mano con las normas que ahorita estamos viendo. Bueno, pues es muy importante que sepan que estas 3 normas se basan precisamente en las buenas prácticas de distribución, almacenamiento y transporte. Como yo les comentaba, todavía no tenemos una norma que solo se enfoque al transporte, aunque sí sabemos que dentro de estas normas se habla que tanto el almacenamiento como la distribución incluyen el transporte. Entonces, lo que se hace en el almacén, lo que se hace dentro de la distribución, tiene también que ir de manera concurrente con lo que sería el transporte. Y bueno, pues son parte muy importante que garantizan la calidad, ya sea de los alimentos, ya sea de los medicamentos o de los cosméticos, a través de varias etapas que, como lo estábamos comentando, pues no podemos dejar que se pierda una fabricación. Vamos a poner un ejemplo. Si se contamina un alimento, se destruye todo el lote. Una empresa puede producir un lote de muchas unidades y puede ser una destrucción de millones. Por eso es muy importante que tengamos esa conciencia de mantener la importancia de que también en el transporte cumplamos con estas buenas prácticas. Otra cosa que también se habla en las definiciones es de la calibración. Entonces, ¿qué es la calibración? Yo puedo tener instrumentos y a lo mejor no lo tomo como importante, pero es muy importante, por ejemplo, en una verificación sanitaria, que yo diga, es que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Y vamos a poner de ejemplo la temperatura, que es algo muy delicado. Por ejemplo, la temperatura, yo puedo usar termómetros y puedo decir, bueno, es que estoy tomando la temperatura, pero ¿qué tanto sé que mi termómetro esté bien? Entonces, hay lugares donde algunos equipos o algunos instrumentos que utilizamos tienen que ser calibrados y ellos nos entregan una certificación de que está bien nuestro termómetro o cualquier otro equipo. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que usar los aparatos, usar algunos instrumentos, pues lo hagamos de la mejor manera. La calificación. Tanto de personal como ahorita que estamos tomando esta capacitación y que tiene que haber una evaluación, como lo hacíamos, por ejemplo, en la secundaria, que nos decían si habíamos pasado o no habíamos aprobado la materia. Todo es importante porque, por ejemplo, COFEPRIS en una verificación o en una auditoría, ellos sí pueden pedir si la persona está calificada, en el caso de los equipos que estén también calificados. Y hay otras empresas que se dedican, por ejemplo, en el caso de los termómetros, pues a ver que estén funcionando y que sean aptos y que estén calificados. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, que también estamos viendo que ustedes como personal, pues tengan y cumplan ciertos requerimientos en su evaluación. COFEPRIS generalmente pide una calificación de mínimo de 8. Entonces, bueno, aquí estamos por eso les decía yo, para resolver cualquier duda, cualquier situación que se quede, pues con todo gusto estar para ustedes. Y bueno, pues la capacitación, como lo estamos diciendo, pues es una de las actividades también muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Al año podríamos decir que las empresas tienen que tener la decisión de cómo van a capacitar a su personal, cada cuándo, qué temas, y bueno, y también cómo los van a ir viendo su calificación. Y ustedes, bueno, pues tendrían ahí una gran oportunidad porque de alguna manera pues todos van creciendo, así como empresa Jamar empieza a crecer,
pues también ustedes pueden ir aprendiendo muchísimo más y también dándose la oportunidad de crecer. Y pues en las definiciones también parte de lo que nos encontramos, yo les puse aquí como que lo más importante en cuanto a definiciones, pues la contaminación. Yo creo que muchos escuchamos por ahí contaminación, pero hacia cierto punto como que no lo tomamos mucho en cuenta qué es la contaminación. Y pues es la presencia de entidades físicas, químicas o biológicas que se pueden encontrar en algún lugar. Vamos a poner, por ejemplo, físicas. Alguien deja un chicle y aparentemente decimos, ay, solo es un chicle. Sí, pero el chicle, la persona, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba masticando y tenía saliva. Y esa saliva puede tener bacterias, y más si es una persona que está enferma. Imagínense si un chicle llega, por ejemplo, a contaminarnos, ya sea alimentos, medicamentos o cosméticos. Realmente sí sería como algo muy delicado, y más si donde lo vamos a entregar, pues lo llegan a detectar. También, por ejemplo, el lavado de manos. Muchas veces hay gente que, por ejemplo, va al baño y no se lava las manos. Entonces ahí lleva una fuente de contaminación muy alta. Por eso todos estos puntos, todas estas definiciones son muy importantes que hagamos conciencia de cómo aplicarlas y cómo llevarlas a cabo. La contaminación cruzada la van a escuchar mucho, sobre todo en temas de medicamentos, de alimentos y de cosméticos. ¿Y a qué se refiere? Muchas veces en la misma área, por ejemplo, de alimentos, vamos a poner ese ejemplo. Si yo estoy preparando pollo crudo, pero acá tengo alimentos que ya están cocidos, vamos a suponer que en un restaurante alguien quiere hacer sándwich. Entonces son completamente diferentes, y la contaminación cruzada sería que de algo crudo como el pollo pasó, por ejemplo, la salmonela, y a lo mejor la persona no se lavó bien las manos y tomó el jamón para preparar el sándwich, y entonces ahí contaminó. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar muy conscientes que en nuestras horas de trabajo, no importa si es el transporte, si yo tomé cajas de algo crudo y después tomo cajas de algo que ya está como producto terminado, pues puedo también pasar una contaminación sin darme cuenta. Entonces, ese es el tipo a lo que se refiere contaminación cruzada, y que en el área de alimentos, medicamentos y cosméticos se maneja con mucha regularidad este término. Contaminante. Pues también tenemos muchas impurezas, muchas cosas que se pueden quedar, que a veces no las vemos, y sobre todo partículas que, aunque parezcan indefensas, pues hay que ver que hay que limpiarlas y en ocasiones también hasta desinfectar. Hay cosas, como les decía, que no las podemos notar. A lo mejor hubo en un área un chicle pegado, pero a lo mejor ahí se quedó la saliva. A lo mejor retiro la partícula física, pero se queda la saliva. Entonces hay que buscar como que métodos que nos ayuden a realmente desinfectar y quitar ese foco de contaminación. Hay un criterio de aceptación también en cuanto a las especificaciones, y eso también lo tienen que conocer ustedes. Aquí yo los invito a que cada que ustedes tengan que hacer la entrega de un alimento, de un medicamento o de un cosmético, ustedes conozcan al cliente, sepan qué van a entregar, cuáles son las especificaciones, porque en muchas ocasiones vamos a suponer de ejemplo que les entreguen un producto como el huevo, por poner un ejemplo. Entonces a lo mejor ustedes tienen que ver que esté limpio, que las cajas estén cerradas, que estén etiquetadas, y si no se cumplen esas especificaciones, pero ustedes lo reciben y lo entregan a la persona donde lo van a tener que llevar, ya sea un almacén o la persona que lo está adquiriendo, a lo mejor él les va a decir, yo no te lo puedo aceptar, pero en el transporte ustedes ya lo llevaron. Entonces también tienen que empezar a conocer los productos, tener diálogo con los clientes y que ellos mismos les entreguen las especificaciones, y muchas veces también van a tener que introducirse en las normas para ver qué criterio van a usar, qué especificaciones tienen que cumplir para que también ustedes pues, puedan cumplir con estos productos. La cuarentena. En estas tres áreas, tanto alimentos, medicamentos y cosméticos, generalmente van a escuchar también esta parte de cuarentena. ¿Y qué quiere decir la cuarentena? Cuando se entrega un producto y se tiene duda de que haya alguna contaminación o que no venga bien o que sus especificaciones no estén bien, lo van a retener 40 días porque van a mandar a hacer análisis, y en lo que se entregan los análisis es cuando se los van a entregar y lo van a liberar. Entonces, si llegan a tener ustedes un producto que les digan, a ver, este producto tenemos duda y se va a quedar en cuarentena, esto ocurre más sobre todo en cosméticos y lo que serían medicamentos, no tanto en alimentos, porque en alimentos hay muchos alimentos que son perecederos. Entonces ahí a veces se toma la decisión muy rápida de que si se acepta o no se acepta, si se destruye o no se destruye, si se rechaza o no se rechaza.
Entonces, sobre todo esto viene mucho para medicamentos y cosméticos que se vaya a cuarentena, pero ese es el motivo por el que se va a cuarentena. Y también cuando hay una desviación o no conformidad, vamos a suponer que se manda un medicamento, pero a lo mejor las etiquetas, el número del lote no está correcto o no tiene el peso adecuado en un alimento. Entonces ahí también se puede decir en su Chelix, ¿saben qué? A mí lo que me dijeron que yo tenía que entregar, pues no corresponde. En medicamentos hay que tener mucho cuidado porque se manejan varias presentaciones. Puede ser un medicamento y la dosificación puede ser completamente diferente. Puede ser, como lo hemos visto, que a veces viene para niños, a veces viene para adultos, o a veces vienen diferentes presentaciones en jarabe. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque pues a veces es muchísimo lo que hay que hacer, pero sí hay que enfocarnos y centrarnos en cómo lo estamos haciendo, tanto nosotros como las personas que nos entregan, como los lugares donde vamos a entregar. Y siempre con la documentación, bien con los registros, bien firmado, bien fechado. Y bueno, pues también viene precisamente dentro de las definiciones que tengamos un instructivo de trabajo. Es un trabajo en equipo que lo van a tener que hacer entre todos. ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién les va a decir a dónde van? ¿Qué van a hacer? Pero también cada persona tiene que ser responsable de que lo que haga se haga conforme a este instructivo de trabajo. Entonces tiene que estar detallado, tiene que estar escrito muy claro y tiene que también tenerse cuál es el grado de cada quien, de su, cómo se involucran cada quien en este tipo de su trabajo y de su área. Insumos. Es otra de las palabras que van a encontrar mucho en las definiciones y que los insumos se refiere precisamente a los medicamentos o los cosméticos. Y bueno, pues el área de alimentos pues ya lo van a escuchar más como los alimentos basados, pero también pueden escuchar de repente los insumos como de manera general al producto terminado. Y la limpieza pues también es un proceso que involucra programas, registros, personas que estén dedicadas a hacerlo y además personas que lo hagan realmente muy bien, con el equipo y también serían las sustancias que utilizan, que también sean las recomendables. Aquí en la limpieza yo les voy a recomendar que también todos tienen que entrar en este grado como de inspección, apoyando y ayudando a la persona de la limpieza, porque muchas veces lo que hemos observado es que, por ejemplo, el cloro, vamos a poner un ejemplo, el cloro. La gente la mayoría de las veces no lee las instrucciones, entonces usan muchas sustancias químicas como el cloro, nada más así como que el chorrito, pero puede convertirse en tóxico o a lo mejor en ciertas áreas no se puede manejar o con ciertos productos. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacerles también a las personas su capacitación de limpieza para que ellos sepan cómo usarlo, en qué cantidad usarlo, si es adecuado, si no es adecuado, y que se apoyen también mucho con las personas de estas áreas, por ejemplo, de medicamentos, de alimentos, de cosméticos, porque ellos recomiendan a veces productos de limpieza que son aptos y que no dañan, sobre todo, por ejemplo, en alimentos se escucha mucho que son productos de limpieza precisamente para el área de alimentos, que no les causan algún problema a los alimentos, ya sea en aromas, en una concentración elevada. Entonces es importante que sean grado alimenticio, por ejemplo, pero también tienen algunas cosas para medicamentos y cosméticos, todo esto para la limpieza y el aseo. El manual de calidad. Quizás muchas veces lo vemos que en el proceso la gente tiene su manual de calidad y precisamente es algo de las partes más importantes, querer mantener la calidad para todo. Pero en el transporte podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver un manual de calidad? Pues porque ahí pueden estar las instrucciones de lo que hacemos y cómo hacemos. Y que también en este documento pues vaya llevándose como un sistema en el que se vayan acordando las cosas, en el que vayamos viendo las políticas, en el que vayamos viendo los objetivos de la calidad que se establecen. Porque dar el servicio de transporte también incluye que lo hagamos con calidad y eso va a depender de nosotros como personas y también de nuestra documentación, de nuestros registros, que todo esté al día. Se escucha mucho la palabra sanitización, que realmente es un término que se maneja a nivel general, a nivel global, a nivel mundial, pero que en México lo usamos más como desinfectar. ¿Y por qué es importante desinfectar? Porque no es lo mismo lavar que desinfectar. Y aquí a lo mejor ustedes pueden ponerse a ver si lo que hacen en sus casas
o en sus áreas de trabajo solo es una limpieza con agua y jabón, o si realmente están desinfectando, pues con agentes de limpieza específicos que inclusive les dicen, bueno, en esta cantidad, si tú lo usas, vas a eliminar tanto de bacterias o elimina virus, como ahora que lo vimos, ¿no? Que teníamos que eliminar sobre todo virus, bacterias, y buscamos mucho todo este tipo de productos que realmente dieran este grado. Viene también la definición de la trazabilidad. ¿Y qué es la trazabilidad? Pues es la capacidad que tienen las personas como de ir reconstruyendo todo lo que hicieron. A tal hora salí, a tal hora entregué, a tal hora me recibieron, pasé por tal lugar. Y eso se logra precisamente con la documentación. Si yo llevo mis registros, si yo llevo todo acorde, si yo me pongo de acuerdo con los demás, yo puedo hacerlo. ¿Y por qué es importante? En el área de medicamentos, de alimentos y de cosméticos se vuelve sumamente importante la trazabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que se entregó un lote y a veces hemos escuchado que Cofepris dice hay que retirar un lote, a lo mejor de 1 millón de piezas, a lo mejor de 1000, de 500, de la cantidad que sea. Si yo hice un servicio con esa empresa o con un distribuidor o con quien la haya hecho y me dicen, oye, es que ese lote tú lo entregaste, entonces nosotros tenemos que tener los registros, los formatos, las personas, el lugar y hacer esa trazabilidad. ¿Quién entregó? ¿A quién se entregó? ¿Cuándo entregó? ¿Dónde entregó? ¿Cuántas piezas le recibieron? ¿Quién se las recibió? Pues hasta el momento donde termine nuestra labor, a lo mejor desde la persona que nos lo entregó, lo que ocurrió en el transporte hasta la persona que recibió. Entonces, por eso la trazabilidad es muy importante, porque si no lo tienen, imagínense en estas áreas, todo lo que tendrían que buscar o cómo buscarlo para dar con esto que se los pide. Entonces, es muy importante esta información. También lo que vamos a encontrar en estas normas es que se habla de los símbolos y abreviaturas. Y esto es muy importante porque a veces pues nosotros ya lo vemos como palabras muy técnicas y de repente las dejamos, pero no hay que dejarlas. Hay que saber en dónde se encuentran y por qué las usan. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos de los símbolos y abreviaturas que más se manejan en estas normas, tanto la de alimentos, medicamentos como cosméticos. Tenemos, por ejemplo, el porcentaje. Entonces, generalmente se manejan muchas cosas en porcentaje. También tenemos el más y el menos. Tenemos el mayor que, el menor que. Tenemos también lo que serían los grados, que sobre todo, pues cuando nosotros estamos manejando temperaturas, pues los grados Celsius. Tenemos el kilopascal en cuestión de la presión, el micrómetro, el milímetro, el metro cúbico. Yo aquí les puse un ejemplo que me gustaría que vieran, que es, por ejemplo, el termómetro. El termómetro, ¿en qué unidades las manejamos? Generalmente en grados Celsius. Y me gustaría que ustedes en su cuaderno, por favor, anoten qué otro tipo de instrumentos manejan con estas unidades que estamos mencionando y que sienten que es muy importante y que son parte de lo que están manejando día al día en los instrumentos que ustedes están durante el transporte manejando. Y bueno, pues también vienen los símbolos y abreviaturas que a veces, bueno, ustedes tienen contacto con gente de los almacenes donde van a entregar y como les decía también de los almacenes, tanto donde les dan el producto como donde lo entregan. Entonces a veces ellos usan muchos términos que de repente nosotros decimos, ¿de qué nos están hablando? Entonces generalmente son abreviaturas que también las encontramos en las normas. Por ejemplo, ellos les pueden hablar de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, donde aquí se incluye generalmente el transporte. Les pueden decir, ¿tienes algún manual de buenas prácticas de almacenamiento y distribución? Entonces realmente se refieren a eso, a que también está incluido el transporte y cómo lo están haciendo. También les pueden hablar de las buenas prácticas de documentación. ¿Y a qué se refiere lo que estamos comentando? Que tengan registros, manuales, temperaturas. Aquí me gustaría saber y que también anoten si ustedes llevan registro de las temperaturas, si tienen algún formato, cómo lo están manejando, cómo lo controlan. No sé si ya tienen tiempo trabajando con la parte de alimentos y medicamentos, se están introduciendo, pero es muy importante que sepan que lo tienen que hacer. Pero no se preocupen porque más adelante vamos a ir viendo cómo se incluye en toda la documentación. Una de las partes también que tienen que desarrollar son las acciones correctivas y las acciones preventivas. Aquí están por sus siglas, en inglés se maneja como CAPA, pero realmente cuando ustedes escuchen CAPA se refiere a esto, acciones correctivas y acciones preventivas. Por ejemplo, cuando a nosotros nos ocurre algo,
Pues generalmente también hay que anotarlo, hay que llevar un registro, cuándo, a qué horas, cómo ocurrió, por qué pasó. Y con esto vamos a poder hacer estas acciones, porque la situación no es tanto que pase alguna cosa. Por ejemplo, si un camión, vamos a poner ejemplo, se quedó sin gasolina y se tuvieron que quedar y se detuvieron, sino hay que ver, ok, ya pasó la acción, ahora cómo lo voy a ver yo desde la corrección y cómo voy también a prevenir. Y vamos a tener que hacer también un manual o un instructivo para que cuando pase esto, pues la gente antes de salir a lo mejor revise a dónde va a ir, hasta dónde va a llegar con la gasolina o qué tiene que hacer. Entonces, todas estas partes de cualquier cosa que ocurra va a entrar en esto que se llama acciones correctivas, acciones preventivas, y que en muchas empresas también se las pueden pedir, sobre todo en la cuestión del transporte. O sea, por ejemplo, les pueden decir, oye, ¿qué pasaría si a lo mejor no está bien funcionando la temperatura, o si pasa cualquier cosa, qué harías o cómo lo vas a manejar? A veces sí les piden estos manuales, por eso se los comento que es muy importante. Y bueno, pues también mencionábamos lo que era COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Muchas veces la gente le tiene mucho miedo a COFEPRIS. Sí, es una autoridad, es federal. Ellos trabajan de dos formas. A veces ellos toman la decisión de ir a visitar alguna empresa, es aleatoria, pero también en muchas ocasiones por quejas, que es la que más común se da. Si alguna persona siente que algo estuvo mal o que algo no está bien, se puede quejar, y entonces COFEPRIS puede hacer una visita de verificación sanitaria para ver cómo están haciendo sus labores. Y bueno, pues viene lo que sería la humedad relativa, que se maneja como HR. Acuérdense que también en el transporte hay que cuidar la humedad relativa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estemos en la Ciudad de México a que estemos, por ejemplo, en zonas más cálidas o en zonas donde hay más frío, o que la humedad cambia. Y que esto también influye sobre todo cuando nosotros estamos haciendo entregas de productos como lo son los medicamentos, los cosméticos y los alimentos. A veces tienen algunos productos especificaciones especiales. Por ejemplo, consérvese a tal humedad o o en la oscuridad, o consérvese a tal temperatura. Entonces ahí también tienen que estar preparados, porque a lo mejor su propio cliente les puede decir, bueno, es que este producto necesita condiciones específicas o especiales. Entonces hay que también conocerlas, a qué se refieren ellos con la humedad relativa que ellos necesitan. Y bueno, también existe lo que se llama el HVAC, que es el sistema de aire acondicionado, y que también aquí lo van a encontrar así porque son las siglas en inglés. Y el NA, que cuando lo vean puede ser no aplica. Por ejemplo, si a ustedes les ponen el transporte, tienen que cumplir con esto, pero les ponen NA, quiere decir que eso no les aplica, solo a la mejor a producción o al almacén o a otras cosas. Entonces, generalmente si ven un NA, significa no aplica.